Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de análisis 1 que corresponde a funciones inversas. Para empezar, vamos a encargarnos de definir qué es una función inversa y vamos a poner las condiciones para las cuales existe la función inversa. De esta manera, decimos que una función g es la inversa de una función f si satisface que f compuesta con g compuesta con x es igual a x para todo x en el dominio de g, y que además g compuesta con f compuesta con x es igual a x para todo x perteneciente al dominio de f. La función g que acabamos de mencionar se denota por f-1 y se lee como inversa de f. Pensemos en dos conjuntos, ¿sí? El conjunto del dominio de la función f y la imagen de la función f, y luego pensemos que esos conjuntos están relacionados con los de f-1 o la inversa de f, de manera tal que la imagen de f es el dominio de f a la menos 1 y que el dominio de f es la imagen, ¿sí?, de f-1 o de la inversa. ¿Sí? El dominio de la función f es la imagen de la inversa y la imagen de la función f es el dominio de la inversa. Ahora hablemos sobre las condiciones para la existencia de la función inversa. Entonces, decimos que una función f tiene inversa si y solo si la función es inyectiva. Y también decimos que si f es estrictamente monótona en todo su dominio, entonces es inyectiva y por lo tanto posee inversa. Por las dudas, cabe aclarar que una función monótona es una función que en su dominio es o toda creciente, ¿sí?, o toda decreciente. En este caso, consideremos como ejemplo hallar la inversa de la función y igual a la raíz cuadrada de 2x menos 3. Primero hay que averiguar qué es lo que sucede con la función f para saber si admite inversa. Por lo tanto, lo que habría que hacer es, por un lado, intentar, por ejemplo, graficar, ¿sí?, y estudiar la gráfica de la función para ver si tiene en su dominio, ¿sí?, máximos y mínimos, ¿sí?, dentro del intervalo considerado, o si es estrictamente creciente o decreciente. También se puede observar cuál es la derivada de la función y ver que la derivada es siempre positiva sobre el dominio de f. De esta manera podemos ver que la función es estrictamente monótona y por lo tanto admite inversa. Una vez que uno ya sabe si tiene inversa en el dominio que está considerando, lo que hay que hacer es efectivamente calcular esa inversa. O sea que hacemos y igual a f de x, ¿sí?, reemplazando aquí y igual a f de x para tener la consideración, o dejamos expresado en términos de y al final lo cambiamos. En este primer caso, para poder despejar al revés x en función de y, lo que hacemos es elevar ambos miembros al cuadrado, como se puede observar aquí, y luego lo que hacemos es sumar 3 y dividir por 2. De esa manera obtenemos la función y igual a x cuadrado más 3 sobre 2. ¿Sí? Ahora reemplazamos y por f menos 1 de x y nos queda efectivamente la función inversa. Nuevamente, el dominio de la función f-1 de la función inversa es la imagen de la función f, ¿sí? Y esto es fácil de verificar. Por otro lado, para estar seguros que calculamos bien la función f, podemos hacer f, ¿sí?, compuesta con f-1 compuesta con x, ¿sí?, y obtener x, que es lo que esperábamos de la definición, o al revés, ¿sí?, hacer f-1 compuesta con f compuesta con x, y podemos verificar que efectivamente eso vuelve a dar x. Si nosotros realizásemos una gráfica de la función inversa y de la función original, veríamos que ambas gráficas son simétricas respecto a la recta y igual a x. Y esto que acabamos de decir es cierto para cualquier función que admita inversa. Respecto a la continuidad y a la derivabilidad de la función inversa, podemos decir lo siguiente. Sea f una función cuyo dominio es un intervalo dado y, si f tiene una función inversa en dicho intervalo, entonces los siguientes enunciados son verdaderos. F es continua en su dominio, implica que f-1 también es continua en su dominio.
si f es creciente en su dominio, f menos 1 es creciente en su dominio también. Si f es decreciente en su dominio, entonces f menos 1 es decreciente en su dominio. Y si f es derivable en un punto C, si tal que la derivada no se anule, entonces f menos 1 es derivable en un punto f de C. Es posible calcular la derivada de la función inversa y hay una expresión muy simple para hacerlo, que es la siguiente. Si consideramos f una función derivable en un intervalo i, si f tiene una función inversa g, entonces g es derivable para todo x, tal que f' de g de x es distinto de 0, y la derivada se calcula con esta expresión que tenemos aquí, o sea, haciendo la inversa, o sea, 1 sobre la derivada evaluada en g de x. Consideremos entonces el siguiente ejemplo. Sea f de x igual a este polinomio que tenemos acá, y queremos saber, por un lado, cuál es el valor de f menos 1 en x para x igual a 3, o sea, la inversa en 3, y cuál es el valor de la derivada de la inversa para x igual a 3. En el primer caso, como f de x es igual a 3, cuando x es igual a 2, se sabe que la inversa en 3 es 2, por la definición de función inversa. Como la función f es derivable y tiene inversa, entonces se puede aplicar el teorema que ya vimos, ¿sí? Con g igual a f menos 1, y podemos escribir la derivada evaluada en 3 de la siguiente manera. F menos 1 en 3 va a ser igual a 1 sobre f' de f menos 1 de 3, o sea 1 sobre f' de 2. Calculamos la derivada de la función f, sustituimos en la expresión y de manera que podemos calcular tranquilamente cuánto vale la derivada de la función, de la función inversa en realidad, en x igual a 3, y de esta manera obtenemos el valor 1/4. Finalmente, el último tema para explorar son las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Las funciones trigonométricas inversas están relacionadas con las funciones trigonométricas que ya estudiamos. ¿Sí? Es importante poder definirlas en los intervalos donde dichas funciones sean totalmente decrecientes o totalmente decrecientes, o sea, que sean inyectivas. Si no, no vamos a poder hallar la inversa de las funciones trigonométricas. O sea que en definitiva, como las funciones trigonométricas son periódicas, no podrían tener inversa admitida en todo su dominio, pero sí podemos definirnos un intervalo restringido en el cual estas funciones admitan inversa. Tenemos 6 conjuntos de funciones definidas: el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, el arco cotangente, el arco secante y el arco cosecante. Cada una la inversa de las funciones trigonométricas consideradas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Correcto? Entonces nos resta mirar en qué intervalo las funciones están restringidas para ser monótonas crecientes. Entonces, si miramos el rango en el que está restringida cada una, podemos formar los elementos de la última columna de esta tabla que estamos mostrando. Finalmente, para cada una de las funciones trigonométricas inversas que vimos, podemos obtener el gráfico en la región donde está restringida. Luego también podríamos calcular la derivada de las funciones trigonométricas en esa región y podríamos utilizarlas para distintas cosas. La práctica 5 de nuestras prácticas tiene bastante teoría para guiarlos para poder hacer la resolución de todos los ejercicios. Esto es todo, muchísimas gracias.